Bienvenidos a una nueva sesión de ejercicios de nuestro primer curso de probabilidad. El día de hoy vamos a considerar unos ejercicios correspondientes al tema de vectores aleatorios. Como ustedes ya bien saben, muchas veces es necesario conocer el comportamiento conjunto de dos o más variables aleatorias, dando lugar así al concepto de vector aleatorio. ¿Qué es un vector aleatorio? Un vector aleatorio no es otra cosa que un vector cuyas componentes son a su vez variables aleatorias. Cuando tenemos un vector aleatorio x igual, digamos, a x1, x sub 2 hasta x sub n, si nosotros tenemos un vector aleatorio x igual a x1, x sub 2 hasta x sub n, un vector aleatorio que va a estar definido entonces de un espacio de probabilidad omega fp y va a tomar valores en Rn. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? A cada omega del espacio muestral le vamos a asignar un vector de Rn cuyas componentes son x1 de omega, x sub 2 de omega, hasta x sub n de omega. Como dijimos, las variables x1, x sub 2 hasta x sub n son variables aleatorias reales. Entonces, cuando tenemos esta expresión, tiene sentido preguntarnos por la distribución acumulativa conjunta de estas variables. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando? Estamos analizando, entonces, llamémosla f sub x de un vectorcito x de Rn, digamos f de x1, x2 hasta x sub n, evaluado en un punto x1, x2 hasta x sub n. Esto, ¿a qué es igual? Es la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que x sub 1, x sub 2 sea menor o igual que x sub 2, hasta x sub n menor o igual que x sub n, donde pues x sub 1 minúscula, x sub 2 minúscula y x sub n minúscula son números reales. Cuando tenemos esta expresión, entonces decimos que esta expresión corresponde a la distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Al igual lo que ocurre con las variables aleatorias, los vectores aleatorios puede tratarse de vectores aleatorios discretos o de vectores aleatorios absolutamente continuos. Cuando nosotros tenemos un vector aleatorio discreto es porque las variables aleatorias x1, x2, etc. Son variables aleatorias discretas. Y cuando nosotros sabemos que tenemos una función que es una función f que está definida para todos los valores de Rn, que es no negativa e integrable, de tal manera que esta probabilidad de que x1 menor o igual que x1 hasta x sub n menor o igual que x sub n es igual a un integral múltiple, ¿no es cierto?, de menos infinito a x1, etcétera, desde menos infinito hasta x sub n, de esa función f, que nosotros hemos llamado, la voy a llamar f minúscula, f de, digamos, t1 hasta tn, y aquí integral con respecto a cada una de estas variables. A esta función se le acostumbra llamar la función de densidad conjunta de las variables aleatorias x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Entonces, en este caso, nosotros decimos que las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son conjuntamente, absolutamente continuas. Bien, entonces, sabiendo eso, habiendo repasado esto de la teoría, vamos a proceder a resolver un par de ejercicios relacionados con el cálculo de estas funciones de distribución de un vector aleatorio. Entonces, tenemos aquí pensados. Entonces, veamos.
tenemos entonces que solucionar nuestro problema. El primer problema que vamos a considerar es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una caja que contiene 3 puntillas, 4 tachuelas y 2 tornillos. Vamos a extraer al azar 3 objetos sin reemplazo de esa caja y vamos a considerar X el número de tachuelas extraídas y Y el número de puntillas extraídas. Vamos a encontrar la distribución conjunta de las variables aleatorias X y Y. Entonces, veamos a ver cómo podemos proceder a resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que nosotros observamos es que si hemos llamado X el número de tachuelas extraídas, como hay 4 tachuelas y se están sacando 3 objetos, la variable X puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. Y la variable aleatoria Y, que nos está dando el número de puntillas, de nuevo la caja contiene 3 puntillas, entonces podemos extraer 0 puntillas, 1 puntilla, 2 o 3 puntillas. Entonces, esos serían los correspondientes valores que estaría tomando las variables aleatorias X y Y. Entonces, las variables aleatorias X y Y toman los valores 0, 1, 2 o 3. ¿Listo? Y ahora nosotros lo que queremos averiguar es cuál es la probabilidad de que el número de puntillas extraídas sea, el número de tachuelas extraídas sea X y el número de puntillas extraídas sea Y, con X y Y igual a 0, 1, 2 o 3. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, de las 4 tachuelas que había en la caja, estamos escogiendo X. De las 3 puntillas que hay en la caja, estamos extrayendo Y. Y de los dos tornillos que hay, se están extrayendo, entonces sería 3 menos X más Y, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces formas de escoger de 9 objetos, 3. Esa sería entonces la probabilidad de que X sea igual a X y Y sea igual a Y. Entonces esto sería con X y Y igual a 0, 1, 2 y 3. Haciendo entonces los cálculos tendríamos que, de aquí, luego, vamos a ver cuál sería entonces la distribución conjunta de estas variables. Tendríamos X, Y, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces la probabilidad de que se extraigan 0 tachuelas y 0 puntillas, pues eso va a ser igual a 0, porque eso significaría que estaríamos sacando de 3 tachuelas, pero tachuelas solamente hay 2. Entonces esta probabilidad va a ser igual a 0. La probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 1 significa que se extrajo una puntilla y se extrajeron los 2 tornillos. Esa probabilidad entonces nos va a dar, reemplazando aquí en estas combinatorias, nos estaría dando entonces 3 sobre 84. La probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 2, reemplazando, va a ser igual a 6 sobre 84. Y la probabilidad de que X sea igual a 0 y Y sea igual a 3 va a ser igual a 1 sobre 84. De manera similar, entonces se puede ver que los cálculos X igual a 1 y Y igual a 0 sería 4 sobre 84, 1, 1 sería 24 sobre 84, 1, 2 sería 12 sobre 84 y 1, 3 pues va a ser 0. Solamente se extrajeron 3 objetos, ¿no? 2, 0 nos estaría dando 12 sobre 84. 2, 1 estaríamos obteniendo que esto es igual a 18 sobre 84
y 2, 2 es 0, 2, 3 es 0, 3, 0 es 4 sobre 84 y todas estas demás probabilidades van a dar iguales a 0. Ahora bien, nosotros podemos verificar fácilmente cuando tenemos dos variables aleatorias x y y, podemos ver, por ejemplo, que la probabilidad de que x sea igual a x, o sea, queremos mirar cuál es la distribución de la variable aleatoria x, pues esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a x, ¿sí? Y esto unido, ¿sí? Perdón, aquí voy a corregir una cosa acá. Tendríamos intersectado con el omega total, ¿sí? O sea, la probabilidad de que x sea igual a x es la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega es igual a x. Pero eso lo podemos ver como la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, ¿sí? Tales que x de omega es igual a x intersectado con el omega total. Pero el omega total, a su vez, nosotros lo podemos ver sencillamente como intersección sobre todos los posibles valores que tome la variable aleatoria y, ¿no es cierto? Dice que x, la variable aleatoria y que y sea igual a y, ¿sí? Que y sea igual a y. ¿Y esto qué nos estaría dando? Esto pues son uniones disyuntas acá, esto nos estaría dando lo mismo que la probabilidad de la unión sobre todos los y, de la probabilidad de que x sea igual a x y y sea igual a y. Como estos conjuntos son disyuntos, entonces esto va a ser igual a la suma sobre y de ¿sí? Y esto va a ser igual entonces a la suma sobre y de que x sea igual a x y y de las probabilidades de que x sea igual a x y y sea igual a y. En otras palabras, vemos que a partir del conocimiento de la distribución conjunta podemos obtener la distribución de la variable aleatoria x. Intercambiando los papeles de x y y, podemos entonces obtener la distribución de la variable aleatoria y. Estas distribuciones, la de x y de y, se acostumbran a llamar las distribuciones marginales. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que estamos considerando acá, podemos ver que las distribuciones marginales de las variables aleatorias x y y van a estar dadas por qué. Entonces, veamos a ver. Entonces, tendríamos la distribución de la variable aleatoria x es igual a la probabilidad de que x sea igual a x. Entonces, los valores de x son 0, 1, 2 y 3. Y de acuerdo con lo que acabé de indicar, para encontrar cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0, entonces sumamos sobre todos los posibles valores que tome la variable aleatoria y, la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a y. En otras palabras, esta probabilidad de que x sea igual a 0 va a ser igual a la probabilidad de que x sea igual a 0 más, y y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 3. Es decir, lo que nosotros estamos obteniendo acá no es otra cosa que la suma de estos valores que aparecen aquí. Y entonces eso nos estaría dando que la probabilidad de que x sea igual a 0 y y sea igual a 0 va a ser igual a 10 sobre 84. De manera similar, entonces tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 1, pues va a ser igual sencillamente a la suma entonces de las componentes que aparecen acá, estas que aparecen aquí, ¿sí? Y eso nos da entonces 40 sobre 84, ¿sí? La probabilidad de que x sea igual a 2, entonces son las sumas de estas componentes que nos estaría dando entonces 30 sobre 84. Y finalmente, la probabilidad de que tome el valor 3, pues entonces es igual a 4 sobre 84. Como dijimos, el proceso se puede repetir de manera análoga para la variable aleatoria y entonces tendríamos que la probabilidad de que y sea igual a y para los diferentes valores que toma la variable y, que es 0, 1, 2 y 3,
entonces va a ser igual a, ahora entonces sumamos, es sobre estos componentes, o sea, ahora estamos sumando, es la probabilidad de que y sea igual a, x sea igual a 0 y y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 2 y y sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 3 y y sea igual a 0. Y eso nos estaría dando entonces 20 sobre 84 de manera análoga. Entonces ahora sumamos las que están aquí en esta columna y eso nos da 45 sobre 84, y de que sea igual a 2 sería 18 sobre 84 y de que sea 3 sería 1 sobre 84. Bueno, veamos a ver nuestro segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a considerar el caso de dos variables aleatorias x y y que poseen una función de densidad de probabilidad conjunta dada. Entonces, esta función f de x y nos dice que es igual a 1 sobre 16 si x es mayor o igual que 0, x más y es menor o igual que 6 y x más 2y es mayor o igual que 4. Nos piden encontrar las funciones de densidad marginales de x y de y. En otras palabras, cuál es la función de densidad marginal de la x y cuál es la función de densidad marginal de la y. Entonces, siguiendo la idea que nosotros habíamos dado en el caso de las variables aleatorias de tipo discreto, donde decíamos que la distribución de la variable aleatoria x la obteníamos como la suma sobre todos los posibles valores que tomará la variable aleatoria y de la probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y, o sea, la probabilidad de que x fuera igual a x y y fuera igual a y. Aquí entonces pues ya no vamos a tener una suma, sino vamos a tener una integral. Y entonces la función de densidad marginal de la x evaluada en un x no va a ser otra cosa que la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad conjunta de las variables aleatorias x y y e integramos con respecto a y. Y lo mismo para la variable aleatoria y, entonces la función de densidad marginal de la y va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de f de xy y integramos con respecto a x. Entonces, para el caso que estamos considerando aquí, lo primero que vamos a mirar es en qué región la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. Entonces, aquí veamos a ver cómo tendríamos aquí la situación. Entonces tendríamos, voy a pintar la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. Entonces veamos, sería x mayor o igual que 0, x más y menor o igual que 6, x más 2y mayor o igual que 4. Entonces veamos la región, tendríamos esta x y y. Entonces x, la recta, vamos a pintar la recta x más y igual a 6. Y vamos a pintar la recta x más 2y igual a 4. Bien, primero vamos a mirar el punto de corte de estas dos rectas. Tendríamos entonces, multiplicar por menos 1, tendríamos menos x menos y igual a menos 6 y x más 2y igual a 4, entonces el punto de corte estaría dando y igual a menos 2 y cuando y vale menos 2, x vale 4. Entonces el punto de corte de las dos rectas es el punto 4 menos 2. Menos 2. Este sería el punto de corte de esas dos rectas. Y la primera recta, x más y igual a 6. Entonces tiene que pasar por este punto y otro punto por el que pasa cuando x vale 0, y vale 6. Entonces, esta de aquí está correspondiendo a la recta x
más y igual a 6. Y cuando x vale 0, y estaría valiendo 2. Y entonces esta sería la recta. Estaría pasando por este punto. Sí. Esta sería la recta x más 2y igual a 4. Nos dicen que x más y tiene que ser menor o igual que 6. Entonces, eso correspondería, por ejemplo, el punto 1, 2, se estaría satisfaciendo la relación, o sea, es todo lo que está por debajo de la recta x más y igual a 6. Y la otra condición es x más 2y mayor o igual que 4. Entonces, por ejemplo, el punto 1, 0 no estaría satisfaciendo esa desigualdad. Entonces, la región donde esta función no se anula corresponde precisamente a la región que estoy subrayando en este momento. ¿Listo? Entonces, esto de aquí sería región donde f de xy no se anula. Y entonces ahora vamos a proceder a mirar cómo sería los correspondientes valores aquí de las funciones de densidad. Entonces tendríamos que la función, aquí esta sería, un segundo, estoy mirando aquí, punto de corte y igual a menos 2, x. Voy a revisar los cálculos, no quiero cometer aquí errores. Tendríamos x más y igual a 6. Cuando x vale 4, entonces y vale x más y igual a 6. Si x vale 4, entonces y valdría 2. Aquí tenemos un pequeño error en el cálculo. ¿Sí? Voy a revisar el punto de corte de las dos rectas porque creo que estamos obteniendo un punto que no es correcto. Entonces, veamos a ver. Voy a buscar el punto de corte de las dos rectas. Entonces, aquí tendríamos es x más y igual a 6 y x más 2y igual a 4. Entonces tendríamos que x es igual a 6 menos y. Entonces 6 menos y más 2y tiene que ser igual a 4. Entonces 6 más y tiene que ser igual a 4, de donde estaríamos obteniendo que y es igual a menos 2. Y cuando y vale menos 2, entonces tendríamos x menos 2 es igual a 6, es decir, x es 8. Entonces este punto de acá no es 4, sino 8. ¿Listo? Bueno, ya habiendo hecho esa corrección, entonces vamos a proceder a hacer los cálculos correspondientes. O sea, el punto de corte es el punto 8 menos 2. Bien, entonces, teniendo ya esto claro, procedemos entonces a averiguar cuál es la función de densidad de la variable aleatoria x. Para eso, entonces, ¿qué observamos nosotros? Cuando x varía entre 0 y 8, ¿no es cierto? El y estaría variando entre la recta que aparece aquí, o sea, entre 4 menos x sobre 2
y 6 menos x. Entonces la función de densidad de la variable aleatoria x evaluada en x va a ser igual a la integral entre 4 menos x sobre 2 y 6 menos x de la función de densidad, pero la función de densidad de probabilidad conjunta es 1 sobre 16 e integramos con respecto a y. Y esto es, pues si x está entre 0 y 8. Y en cualquier otro caso vale 0, porque fuera de esa región la función de densidad de probabilidad conjunta se anula y entonces nos da que la función de densidad de la variable aleatoria x está dada por, entonces sería, haciendo los cálculos, nos daría 1 sobre 32 si x está entre 0 y 8 y vale 0 en otro caso. Y la función de densidad de la y, entonces para la y, ¿qué hacemos nosotros? Entonces tenemos que hacer la integral, pero ahora con respecto a x. Entonces vemos que según como sea el y, así va a ser el valor de la x. Si el y se mueve entre menos 2 y 2, la variable aleatoria x se va a mover entre la recta x más 2y igual a 4 y la recta x más y igual a 6. O sea, para y entre menos 2 y 2, entonces la integral que tenemos que hacer es la integral entre 4 menos 2y, 4 menos 2y y 6 menos y. Y lo que integramos es 1 sobre 16 e integramos con respecto a x. En tanto que si y se mueve entre 2 y 6, la variable de x va a variar entre 0 y la recta x más y igual a 6. Entonces esto me quedaría integral. Si y está entre 2 y 6, entonces va a ser la integral entre 0 y 6 menos y de 1 sobre 16 de x. Y en cualquier otro caso vale 0. Entonces, esto de aquí nos está dando que la función de densidad de la variable aleatoria y, evaluada en un y, es igual, al hacer los cálculos, estaría dando 1 sobre 32 por 2 más y. Si y está entre menos 2 y 2, y va a valer 1 sobre 32 por 6 menos y. Si el y está entre 2 y 6 y vale 0 en otro caso. Entonces ahí ya tenemos las dos funciones de densidad de la variable aleatorias x y y. Voy entonces a resumirlas acá. Entonces es esta, la función de densidad de la variable aleatoria x es 1 sobre 32 si x está entre 0 y 8 y vale 0 en otro caso. Y la función de densidad de la variable aleatoria y, ¿sí? Función de densidad de la variable aleatoria y evaluada en un y va a ser igual entonces a 1 sobre 32 por 2 más y. Si y está entre menos 2 y 2 y va a valer 1 sobre 32 por 6 menos y. Si y está entre 2 y 6 y vale 0 en otro caso. Entonces esas son las funciones de densidad marginales de la variable aleatoria x y y. La otra pregunta que nos hacen es la probabilidad de que x esté entre 1/2 y 3/4. Esto pues lo podemos hacer ya directamente, como tenemos la función de densidad de la variable aleatoria x, pues sencillamente podemos mirar la probabilidad de que x esté entre 1/2 y 3/4, pues va a corresponder a la integral
entre 1/2 y 3/4 de 1 sobre 32 e integral con respecto a x. Y eso, pues el valor que dé, que si hice los cálculos bien, esto da igual a 5.7617 por 10 a la menos 2. Si no nos han pedido calcular anteriormente la función de densidad marginal de la x, podemos entrar a mirar directamente sobre nuestra gráfica de la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula, el área sobre la cual tenemos que integrar para calcular esta probabilidad. Entonces, sencillamente aquí miramos x entre 1/2 y 3/4, ¿sí? Y entonces estamos diciendo si x está entre 1/2 y 3/4, pues entramos a calcular esto y miramos a ver a qué región corresponde y integramos sobre esos dos, sobre la región correspondiente. Bueno, para finalizar, en el ejercicio número 3, estamos considerando ahora dos variables aleatorias x y y con una función de densidad de probabilidad conjunta dada por 4x sobre y cubo, si x está entre 0 y 1, y 0 en otro caso. Vamos de nuevo a averiguar cuáles son las funciones de densidad marginales de las variables aleatorias x y a qué es igual la probabilidad de que x sea menor que 1/2, dado que y es mayor que 2. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Entonces, de nuevo, vamos a mirar a la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. En este caso, me dicen que no se anula si x está entre 0 y 1 y y es mayor que 1. Y y es mayor que 1. Entonces, la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula es esta. Región donde f de xy no se anula. Bueno, y de nuevo, entonces ya sabemos cómo calcular las correspondientes funciones de densidad marginales de x y de y. Entonces la función de densidad marginal de la x va a ser igual, sabemos que es la integral de menos infinito a infinito de f de xy e integramos con respecto a y. Ahora observamos que la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula siempre y cuando x esté entre 0 y 1. Es decir, esto nos va a dar algo diferente de 0 si el x está entre 0 y 1. Pero cuando x está entre 0 y 1, entonces nosotros observamos que la variable aleatoria y, que es la variable con respecto a la cual integramos, varía de 1 a infinito. Entonces, con esto ya variando de 1 a infinito, y lo que tenemos que integrar es la función, que sería 4x sobre y cubo, e integramos con respecto a y va a valer 0 en otro caso. Al hacer el cálculo correspondiente, al calcular esa integral, vemos que esto nos va a dar igual, ¿sí? Integrando, entonces nos da 2x si x está entre 0 y 1 y 0 en otro caso. La función de densidad marginal de la y, entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Ya sabemos que es la integral de menos infinito a infinito de f de xy, pero ahora integramos con respecto a x. Aquí de nuevo observamos que esta función no se anula siempre y cuando el y sea mayor que 1. Es decir, nos va a dar algo diferente de 0 si el y es mayor que 1. Y en ese caso, la variable con respecto a la cual estamos integrando es la variable aleatoria x, la cual estaría moviéndose entonces entre 0 y 1. 0 y 1, y entonces quedaría de 4x sobre y cubo de y. Entonces, si y es mayor que 1 y 0 en otro caso. Haciendo la correspondiente integral, pues esto nos va a dar igual sencillamente a 2 sobre y cubo si y es mayor que 1 y 0 en otro caso.
Para hacer el cálculo correspondiente a esta probabilidad condicional, pues sencillamente observamos por definición de probabilidad condicional la probabilidad de que x sea menor que un medio, y y, dado que y es mayor que 6, dado que y es mayor que 6, pues por definición de probabilidad condicional nos da la probabilidad de que x sea menor que un medio y y sea mayor que 6 sobre la probabilidad de que y sea mayor que 6. Y entonces pues vamos sobre la gráfica que acabamos de hacer, de donde la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula, entonces sería x menor que un medio y y mayor que 6, me perdonan las proporciones, pero es esto. Entonces tendríamos que estar integrando sobre esta región, ¿sí? Entonces esta probabilidad nos da aquí la integral doble sobre la región verdecita, ¿sí? ¿De quién? De la función de densidad de probabilidad conjunta, f de xy, de x de y, sobre la probabilidad de que y sea mayor que 6, entonces eso nos estaría dando sobre esta región. Entonces sería toda esta región. Entonces sobre, y entonces aquí tendríamos integral doble, pero ahora sobre qué región, sobre la región azulita, ¿sí? Esta. Y entonces, ¿de quién? De f de xy, de x de y. Entonces, mirando las dos regiones, lo que tenemos es sencillamente integral entre 0 y 1 medio, que se mueve entre 0 y 1 medio es el x. Y se estaría moviendo entonces entre 6 e infinito, y que estaríamos integrando la función de densidad de probabilidad conjunta, que es 4x sobre y cubo, integral con respecto a y. Y aquí en la otra parte tendríamos que y se estaría moviendo entre 6 e infinito, y x se estaría moviendo entre 0 y 1, y quedaría de 4x sobre y cubo de x y de y. Y esto nos da sencillamente, haciendo todos los cálculos, sería 6.9444 por 10 a la menos 3 sobre 2.7778 por 10 a la menos 2. Bueno, y lo que dé ese valor. Aquí hicimos el cálculo de la probabilidad de que y fuera mayor que 6 directamente como una integral doble, pero hubiésemos podido hacer uso ya del cálculo que habíamos hecho en el momento en que calculamos la función de densidad marginal de la variable aleatoria y. En otras palabras, esta probabilidad nos hubiera dado integral de 6 a infinito de 2 sobre y cubo, que es exactamente el valor que estamos